poderles saludar. Gracias por conectarse, sean bienvenidos a esta su casa, en nombre de la Iglesia Bautista Obra de Dios, feliz de poderles recibir, les doy la más cordial de las bienvenidas, gracias nuevamente por acompañarnos, por estar presentes, pues quiero suplicarles que podamos poner nuestro corazón pues en las manos de nuestro Señor, pedirle que Él tome el control de nuestra vida, que este momento no haya nada que nos distraiga, que nos aparte de poder pues gozarnos en su presencia. Quiero animarles a que depositen sus cargas, sus preocupaciones y de la misma manera que sean agradecidos, a que podamos decirle al Señor gracias por las bondades recibidas, por tu amor, por tu fidelidad, por tu misericordia. De verdad, hermano, busque al Señor. Vamos a ponernos en las manos de nuestro buen Dios para darle gracias por todas las bendiciones recibidas. Saludo con gusto a mi hermana Sonia, por acá veo ya que se está conectando, así que sea bienvenida, hermana, gracias por estar presente. Pues vamos a orar, vamos a ponernos en las manos del Señor. Padre, en esta tarde queremos acercarnos a ti dándote gracias primeramente por la vida. Reconocemos ahora más que nunca que el simple hecho de poder vivir, de tener salud, Señor, es motivo de dar gracias. Agradecemos pues así, Señor, la oportunidad de poder tener los recursos para conectarnos, para pues sentirnos un poco más cerca a través de las redes sociales, y queremos poner en tus manos, Señor, todo lo que hagamos. Guíanos con tu Santo Espíritu, dirígenos para poder alabarte de una manera digna y de la misma forma pues acercarnos a tu palabra con humildad, Señor, con todo el respeto posible para poder escucharte y pues saber lo que tienes para nosotros en esta tarde. Bendice a tu iglesia y pues permite que los que han de poner en su corazón el deseo de conectarse lo puedan hacer pronto, pues para gozarnos juntos, Señor, con tu palabra. Gracias por este tiempo, nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a cantar este coro que lleva por título Quiero alabarte. Así que vamos a alabar juntos al Señor. Quiero levantar mis manos a
sentirnos sin lugar a duda privilegiados, hermanos, por poder cantar, por poder alabar al Señor, porque Él es bueno con nosotros. El día de ayer pude pasar un tiempo con mi familia, pude estar con la familia íntima, celebrando el cumpleaños de mi mamá, y pues agradezco tanto a Dios en verdad por ello, por la oportunidad de poder gozarnos juntos. Y de verdad que yo creo que en estos tiempos valora más pues el regalo de la vida, el regalo de contar con los seres amados, de poderlos disfrutar. Y pues quien hace posible, hermano, todo esto es Jesús. Y hoy seguiremos hablando precisamente pues de todo lo que nuestro Señor enfrentó prácticamente ya en esas últimas horas antes de la crucifixión. Así que le invito por favor a que abra su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 56, versículos 57 al 68. Mateo 26, versículos 57 al 68. Mateo 26, versos 57 al 68. Luego la gente que había arrestado a Jesús lo llevó a casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los maestros de la ley religiosa y los ancianos. Mientras tanto, Pedro lo siguió desde lejos y llegó al patio del sumo sacerdote. Entró, se sentó con los guardias y esperó para ver cómo acabaría todo. Adentro, los principales sacerdotes y todo el Concilio Supremo intentaban encontrar testigos que mintieran acerca de Jesús para poder ejecutarlos. Sin embargo, aunque encontraron a muchos que accedieron a dar un falso testimonio, no pudieron usar el testimonio de ninguno. Finalmente se presentaron dos hombres y declararon: este hombre dijo, puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Entonces el sumo sacerdote se puso de pie y le dijo a Jesús: bien, ¿no vas a responder a estos cargos? ¿Qué tienes que decir a tu favor? Pero Jesús guardó silencio. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te exijo en el nombre del Dios viviente que nos digas si eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús respondió: tú lo has dicho, y en el futuro verán al Hijo del Hombre sentado en el lugar de poder a la derecha de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras en señal de horror y dijo: ¡blasfemia! ¿Para qué necesitamos más testigos? Todos han oído la blasfemia que dijo. ¿Cuál es el veredicto? ¡Culpable!, gritaron. ¡Merece morir! Entonces comenzaron a escupirle en la cara a Jesús y a darle puñetazos. Algunos le daban bofetadas y se burlaban. ¡Profetízanos, Mesías! ¿Quién te golpeó esta vez? Cuando nos acercamos a las Escrituras para leer estos últimos momentos de Jesús, el proceso que nuestro Señor Jesucristo experimentó no resulta algo fácil de seguir. Parece incluso que cuando nosotros leemos los evangelios se desarrolla en 3 partes. La primera parte probablemente tuvo lugar precisamente después del arresto de Jesús en el huerto de Getsemaní durante la noche en la casa del sumo sacerdote, como lo estamos leyendo, es lo que se describe en esta sección. La segunda parte, podríamos pensar, tendría lugar en la madrugada y se describe brevemente en el capítulo 27 de Mateo, cuando es llevado delante, en este caso, de Caifás, de Pilato. Y la tercera parte tuvo que ver precisamente cuando es llevado Jesucristo ante Pilato para ser sentenciado, ¿no? En Mateo capítulo 27. Esto lo estaremos viendo, si el Señor lo permite, la semana que entra. Pero la pregunta, hermano, que queda pendiente quizá para muchos de nosotros es: esta reunión en la noche fue una reunión de todo el Sanedrín, ¿no? Una reunión convocada de manera rápida, apresurada. ¿Cómo fue otra vez que esto se logró, que esto se concibió? Porque al final, pues la Escritura sí nos dice en el Evangelio que en la casa precisamente del sumo sacerdote pues estaban todo el Concilio Supremo,
¿no? Y estos intentaban incluso pues encontrar gente que estuviera dispuesta a mentir para poder llevar a juicio a Jesús. Así que la cuestión aquí es que nosotros podamos darnos cuenta si en realidad fue una reunión que se llevó o se convocó de manera apresurada, o fue meramente un interrogatorio preliminar a fin de intentar formular una acusación, ¿no? En esta casa en donde estaba reunido prácticamente pues todo el Sanedrín. Como quiera que nosotros contestemos a la pregunta, los judíos en general, en este caso sobre todo los maestros de la ley, pues estaban rompiendo, violando sus propias leyes, y todo lo estaban haciendo pues por quererle poner la mano encima a Jesús. Y esto, hermanos, es algo terrible, porque de entrada hay un montón de cosas que deberían de llamarnos la atención, y yo creo que esto nos debe de servir para darnos cuenta algunas características de cuando hacemos mal las cosas, porque yo creo que esto no ha cambiado mucho el día de hoy. Lo primero que yo encuentro y que resalta para mí en esto es que esa reunión fue hecha a altas horas de la noche. Fue una reunión, ¿no?, en la noche, en donde el Sanedrín simplemente no tenía derecho a reunirse, iba en contra de sus propias leyes establecidas. Por eso es que Mateo considera y anuncia, nos deja claro que esta reunión fue por la noche, ¿no? Porque además en la noche es que ellos podían esconder sus intenciones, su maldad. ¿Y de qué estoy hablando? Pues de las cosas que estaban haciendo. Mateo nos deja saber que ellos mismos estaban buscando gente que mintiera para que pudieran acusar falsamente a Jesús. Así que en todo esto nosotros vemos cómo este proceso judicial que aparentaba en un principio o buscaba hacer algo legal, en realidad era una farsa, era un fraude, todo era una injusticia, ¿no? El Sanedrín era ese tribunal supremo, digamos, el que tenía mayor autoridad dentro del pueblo judío. Lo componían escribas, fariseos, saduceos, los ancianos del pueblo. En total, según sabemos nosotros, eran precisamente 71 miembros, y lo precedía el sumo sacerdote. Pero para poder ejercer un juicio como el que estaban haciendo, el quórum que tenía que existir era por lo menos de 23. Pero aún en esto había reglas, ¿no? Había reglas para proceder. Todos los casos criminales, según sus propias reglas, tenían que juzgarse durante el día. No era posible, no era correcto que algún juicio se llevara durante la noche. Y mucho menos en estos tiempos. ¿A qué me refiero en estos tiempos? Los casos criminales no se podían juzgar durante el periodo de la Pascua. Esto era algo inconcebible. Solamente si el veredicto era no culpable, podía en este caso llevarse en algún momento un juicio, ¿no? En estos momentos, pensando en que terminara el mismo día que había empezado. De otra manera, estos tenían que dejar pasar pues prácticamente toda la noche para poder dictar una sentencia, un veredicto hasta el otro día. ¿Por qué? Porque tenían que dar, incluso aquí en las leyes que el Señor había instituido, apelaba precisamente a darle un periodo de tiempo razonable a la persona que había cometido el delito, para darle oportunidad de que se arrepintiera. Y aún a la gente, en este caso los maestros de la ley que le iban a juzgar, pues darles también tiempo para que surgieran en su corazón sentimientos de misericordia, ¿no? Pero con Jesús todo esto fue pasado por alto, no lo respetaron. Ninguna decisión del Sanedrín era válida a menos de que estos se reunieran en una sede oficial. Y por supuesto que la casa del sumo sacerdote no lo era. Ellos tendrían que haberse reunido en lo que llamaban el Salón de la Piedra Tallada, que era un recinto que tenían en el templo.
Así que estos cabezones estaban rompiendo incluso sus propias reglas. Y esto, hermano, de verdad me resulta algo de llamar la atención. Porque si alguien era estricto para que se cumpliesen todas las cosas como debía de ser, eran estos hombres, era el Sanedrín. ¿Sí? Y a veces esto me hace pensar en nuestras iglesias, hermanos, en donde yo sé, y de verdad me queda claro y lo entiendo, porque ahora incluso para que Gobernación te reconozca como tal, como una asociación religiosa, ellos requieren que las iglesias tengan estatutos, tengan lo que muchos llamamos una constitución interna. Ellos no imponen ninguna ley, nosotros mismos somos los que reportamos la manera de cómo nos vamos a dirigir. Pero resulta interesante que a veces todo esto pareciera más importante, ¿no? Que incluso el amor. Todas nuestras reglas, nuestros reglamentos, hasta donde yo entiendo, tendrían que estar sometidos a esa primera ley más importante que todas, el amor, la misericordia, el mostrar el amor que el Señor ha puesto en nuestro corazón a todos, aún en las cosas más básicas, mis hermanos. Y mire, no me quiero meter de repente aquí solito en camisa de 11 varas, pero quiero dejarlo a la reflexión. Porque piense incluso en momentos como la Santa Cena, la Cena del Señor. La misma palabra que a veces se utiliza como Eucaristía, que no es otra cosa más que acciones de gracias. Yo creo que aún, por ejemplo, en estos eventos de gracia que destinaban precisamente al corazón del creyente a recordar lo que Jesús había hecho, la forma en la que Cristo había revelado y manifestado de manera palpable su amor, su fidelidad, su misericordia, su obediencia al Padre, nosotros lo hemos transformado en algo que a veces hasta limita precisamente al amor. Le damos más valor a las reglas, ¿no? Y déjenme otra vez poner un ejemplo pensando en esto. Sí, nosotros pues generalmente a quienes invitamos a celebrar la Santa Cena es a aquellos que ya se han bautizado. ¿Por qué? Porque dan testimonio, dan evidencia, ¿no? de que han nacido de nuevo. Jesús tomó la cena con sus discípulos. Ahora, resulta interesante, pero yo no encuentro una justificación para que nosotros limitemos el actuar de una persona solamente que haya sido bautizada, o que el bautismo sea lo que haga a la persona parte del cuerpo de Cristo. Es un acto de obediencia y debe de caracterizar al creyente, al discípulo de Jesús. Pero nosotros lo hemos hecho una regla, de tal modo que si llega alguien que quizá es la primera vez que está en la iglesia o tiene pocos días, semanas de haber llegado a la congregación y todavía no conoce del todo cómo se manejan las cosas y se le ocurre pararse el día de la Santa Cena, no va a faltar quien se voltee y le diga: no, tú siéntate, no la puedes tomar, tú no eres bautizado. Y quizá la persona, como buena católica, diga: sí, yo me bautizaron de bebé, y todavía el brother le dice: no, es que eso no sirve para nada, siéntate. Tú no tienes derecho, tú no eres miembro de la iglesia. Híjole, y yo de verdad digo, ahí en dónde está el amor, en dónde está la acción de gracias, en dónde reflejamos el señorío de Cristo. Son mucho más importantes nuestras reglas internas. Es que si no eres bautizado no puedes. Es que nos ofendemos y casi como lo hicieron ellos nos rasgamos las vestiduras. Yo creo, hermano, que en todo esto aplica mucho más el amor. Yo creo que deberíamos de revalorar cómo a veces hacemos las cosas, porque a final de cuentas la Cena del Señor es un momento, pues sí, para dar gracias, para recordar lo que Jesús hizo y precisamente pues para dar testimonio. Y habrá gente que a través de este testimonio fiel que nosotros damos del amor y la gracia del Señor, pues pueda llegar incluso a conocerlo. Pero con nuestras actitudes, en lugar de beneficiar al cuerpo, lo limitamos, lo lastimamos. Hemos hecho otra vez de las reglas, ¿sí?, algo más importante que el amor. ¿Quieres trabajar? Pues tienes que ser miembro. Y si quieres ser miembro, necesitas una carta.
bueno, otra vez, sí, yo sé que eso se hacía de manera formal, pero ¿qué? ¿La carta es mucho más valiosa que el compromiso de los hermanos? El darle una membresía formal a alguien es mucho más importante que su deseo de servir, de obedecer al Señor. Hay muchos que son miembros legalmente y no hacen nada ni mueven un dedo y pues ya se acostumbraron tanto y se sienten tan privilegiados que ni servir quieren. Por X o Y. Puede haber mil razones, desde que les cae gordo el pastor y poner de pretexto que no los deja o que están esperando que alguien les diga qué hacer, hasta simplemente no querer hacerlo o no estar dispuestos a hacerlo. Pero ese tipo de cosas, esas reglas, que no estoy diciendo que sean malas, pero desde mi perspectiva, y yo entiendo la perspectiva bíblica, no son, mis hermanos, más importantes que el amor. A nosotros debiera de regirnos mucho más el amor al prójimo que las reglas que hemos puesto o nos han impuesto en la misma iglesia. Estos hombres eran así. Estos hombres le daban mucho más valor a las reglas que a lo que era realmente correcto, que a lo que era realmente justo o importante. Ellos mismos estaban rompiendo las reglas que habían hecho. Y así pasa otra vez. Quienes son más estrictos generalmente son los que más fácil rompen las reglas, cuando les conviene, por supuesto, o cuando se ven afectados. Toda evidencia en el caso de estos juicios tenía que probarse por lo menos por 2 testigos, que además eran examinados de manera separada, no tenían que tener relación entre sí. Y el falso testimonio, si alguien decía mentiras, daba un testimonio falso, se castigaba hasta con la muerte. Ahora, la seriedad de la ocasión se le hacía sentir precisamente al testigo en los casos en que una vida estaba en litigio. Dicen por ahí que tenían precisamente hasta como un juramento. No olvides, oh testigo, que una cosa es dar evidencia de un caso de dinero y otra en un juicio por la vida. En un caso de dinero, si el que da testimonio lo hiciera falsamente, el dinero puede compensar el error. Es decir, si dices mentira, igual y te van a decir que ahora tú vas a pagar lo que estaba en juego y vas a compensar tu pecado, tu error. Pero en el caso de una vida, que era el caso como el juicio que estaba llevándose a cabo con Jesús, si alguien peca y miente, la sangre del acusado y de la simiente, pues sería culpable hasta el fin de los tiempos. Se le imputaría al mentiroso. Así que esto otra vez era algo bien delicado. Ahora, en cualquier juicio el proceso empezaba poniendo delante del tribunal toda la evidencia a favor de la inocencia del acusado, incluso antes de presentar toda la evidencia en su contra. Eran reglas que había hecho el propio Sanedrín y estaban suficientemente claras, ¿no?, para todos ellos, pero en este caso, en el caso de Jesús, a ellos les importó un pepino todas estas reglas y quebrantaron todas sus propias leyes. Ahora, ¿de qué estamos hablando? De lo que había en su corazón, de el odio que estos hombres sentían por Jesús. Querían acabar con él de la manera que fuera. Ahora, ¿cuántas veces el ser humano actúa de esa manera? No importa cómo, si diciendo mentiras, si siendo hipócritas, si siendo falsos, aunque saben que Dios los está escuchando y conoce su corazón, a muchos les vale, con tal de salirse con la suya. Cuidado, hermanos. El propósito principal de la reunión nocturna de esas autoridades judías era encontrar algo con que acusar a Jesús. Ahora, como ya hemos visto, toda evidencia tenía que garantizarse por lo menos con 2 testigos. Y en ese tiempo ni siquiera esos 2 testigos falsos podían estar de acuerdo. Pero ellos así acusaron a Cristo. Y lo acusaron de una tontería, según ellos, de que Jesús iba a destruir el templo y luego lo iba a levantar en 3 días. Por supuesto que ni siquiera eso era a lo que se había referido Jesús. Sí, él había hablado de la destrucción del templo, pero estaba hablando de su propia vida. Y cuando dijo que se levantaría en 3 días, pues estaba hablando de la resurrección, ¿no?
Pero estos inútiles ni siquiera eso podían entender y tergiversaron lo que Jesús dijo para que pareciera que Jesús iba a cometer un delito. Así que hasta su interpretación fue equivocada, fue maliciosa y fue levantada con hechos falsos. Porque dijeron que Jesús dijo algo que simplemente no era de la forma como ellos lo habían entendido. Por eso cuando a Jesús le dice, no te vas a defender, pues Jesús, al no contestar lo que está diciendo es, todo lo que están diciendo son una bola de tonterías y de sandeces. Ni siquiera merita que yo les responda. Jesús sabía que aún la ley estaba de su parte, porque nadie le podía obligar a contestar en un juicio una pregunta que lo inculpara, y mucho menos si era mentira. Fue entonces cuando el sumo sacerdote lanza entonces un ataque decisivo, ¿no? Nosotros ya vimos cómo Jesús había advertido varias veces a sus discípulos que no le dijeran a nadie que él era el Mesías. Ahora, el asunto aquí entonces es, ¿cómo es que este hombre llegó a saber que Jesús era el Mesías? Y además, ¿cómo es que él sabía la pregunta indicada a la que Jesús no se podía rehusar a contestar? Algunos piensan que quizá el mismo Judas fue el que les dijo o les recomendó qué pregunta hicieran. Eso no lo registra la Biblia, es especulación, ¿no? Pero simplemente el hecho de que este hombre retara a Jesús a que dijera la verdad delante de Dios, Jesús por eso se lo dijo, y ni siquiera le dijo si soy, le dijo, tú lo has dicho. Cuando le preguntó, ¿tú eres el Mesías? ¿Pretendes ser el Hijo de Dios? Este, hermano, fue el momento crucial en el juicio. Ahora, bien podríamos decir que todo el universo contuvo la respiración esperando la respuesta de Jesús, ¿no? Porque si Jesús decía que no, entonces el juicio en ese momento perdía completamente su razón de ser. ¿De qué más se le iba a acusar a Jesús? No hubiesen encontrado absolutamente nada. Así que con el simple hecho de que Jesús en ese momento hubiera dicho no, hubiera salido libre, se hubiera escapado de las consecuencias, hubiera evitado la cruz. Sí, probablemente, lo más seguro es que el Sanedrín hubiera intentado otra forma de volverlo a enredar. Pero si Jesús decía así, Jesús estaba firmando su propia sentencia de muerte. Solamente necesitó un sí para convertir la cruz en algo definitivo, en algo inescapable. Ahora, puede ser que Jesús, pues simplemente por eso le dijo, tú lo has dicho. El Señor había guardado silencio. Pero cuando Él le dice, tú lo has dicho, lo que está diciendo Cristo directamente es sí. De hecho, Él cita a Daniel para describir precisamente lo que estaban enfrentando. Él cita ese pasaje conocido en Daniel 7:13. Él sabía muy bien lo que estaba haciendo. Y es entonces cuando surge el grito de este hombre, blasfemia. Y se rasgaron las vestiduras en una especie de horror, ¿no? Se pusieron histéricos. Y todo el mundo comenzó a gritarle para que condenaran y mataran a Jesús. Después de esto siguieron insultos, ofensas, le escupieron, lo abofetearon, lo golpearon, se burlaron de él. Y aquí no solamente estamos viendo cómo Jesús tuvo que enfrentar una justicia endeble, una serie de injusticias en su juicio, que también iban seguidas por indignidades morales, personales. Porque esto es lo que simboliza todo lo que le hicieron a Jesús. Esto representa la forma más cruel de insultar a una persona. La idea de dar puñetazos significa, pues, golpear con el puño cerrado a alguien, ¿no? Generalmente se hacía en la cara.
Y aquí lo peor es que cuando uno va a la descripción en los evangelios, los autores quieren dar la idea de que este acto no solamente era inmoral, sino era cobarde, porque dan a entender que la mayoría de estos golpes eran recibidos por la parte de atrás, es decir, Jesús no podía ni ver a las personas que lo estaban golpeando, le llovían puñetazos por todas partes. Ese verbo en griego se traduce también como dar bofetadas, como golpear con una vara. Imagínense todo lo que pasó Jesús. Ahora quizá algunos se preguntan, bueno, ¿y quiénes fueron los que hicieron eso? ¿Por qué lo permitieron? Bueno, algunos opinan que es muy poco probable que los miembros del Sanedrín se hayan rebajado a ese punto. Porque aunque ellos querían matarlo, eran tan hipócritas y tenían que aparentar tanto que ellos no podían rebajarse a que se dieran cuenta que había odio en su corazón. Así que fingiendo piedad, una falsa misericordia, probablemente se quedaron con las ganas y no lo hicieron. Probablemente fueron los mismos siervos de ellos, los guardias o siervos de Caifás. Marcos dice que fueron algunos de los que estaban allí, pensemos incluso en gente del mismo pueblo, de estos falsos testigos. Pero las palabras que utilizan dan a entender que Jesucristo ni siquiera podía ver quiénes eran los que lo estaban golpeando. Mire, aquí todo lo que era justo se olvidó, se ignoró, se quedó atrás. Todo se quedó atrás. Y en esta escena se ve la hostilidad venenosa de las autoridades judías. Esa es una manifestación del odio, del pecado. En esa reunión nocturna había empezado, quizá según ellos, como un tribunal de justicia y acabó como una manifestación frenética de odio, en la que por supuesto no se hizo ni el menor intento de mantener ni siquiera, ¿no?, en apariencia la justicia imparcial. Miren, hasta el día de hoy, cuando una persona se encuentra cara a cara con Jesucristo, yo creo que hay solamente de dos, hermanos, y lo veo en este pasaje. O nos manifestamos en amor y obediencia a Dios, a Cristo, o le damos la espalda y lo odiamos. Por eso esto es tan radical. No podemos quedarnos en medio. Nadie puede hacer más que someterse a Él o desobedecerle ignorándolo. Ninguna persona que se da cuenta de lo que Jesucristo exige de nosotros puede ser neutral. O somos sus aliados, le amamos y lo obedecemos, o somos sus enemigos, lo odiamos y somos desobedientes. No hay más. Eso es lo que se muestra en esta escena. Cómo el hombre justo enfrentó un juicio injusto. Y yo creo, mis amados hermanos, que en medio de todo esto nosotros tenemos que reflexionar en nuestra propia vida. A veces nos quejamos y quizá por eso muchos incluso hasta diluyen un poco su compromiso como cristianos. Yo lo he compartido en otras ocasiones. Yo estoy totalmente en contra, y me he manifestado así, de aquella idea, frase, que muchas veces escucho en labios de los cristianos: somos mansos, no mensos. Dependiendo, ¿no?, cómo lo quieras ver, pero yo por lo general encuentro que esto es algo equivocado. Yo prefiero que me digan o que la gente piense que soy menso antes de que soy gandalla. Si nosotros viviéramos de esa forma, entonces tendríamos que pensar que Jesús era menso, porque lo que le hicieron fue totalmente injusto. No había razón.
Todo fue en base a mentiras, a injusticias, al odio. Y sin embargo Jesús no dijo nada. ¿Por qué tendríamos nosotros que esperar mayor justicia que la que experimentó Jesús? ¿Quién nos creemos que somos? ¿Por qué nos ofende tanto y nos sentimos tan ofendidos cuando alguien hace algo en nuestra contra o nos lastima o dice alguna mentira? Es algo normal, hermanos, es algo normal. Satanás siempre va a estar allí, y aquel que piense que Satanás está lejos del cristiano está equivocado. El que siempre está más atento incluso en la iglesia es el diablo. Él tiene que estar allí porque es ahí donde él tiene que generar discordia y romper la comunión que nosotros tenemos con Cristo, buscando cómo enemistarnos, echándonos a pelear, poniendo en nuestro corazón el hecho de cuidar más las reglas y dejar de lado el amor, el que nos convirtamos en más religiosos en lugar de más espirituales, en que seamos rígidos en lugar de maduros. De lo que se trata es de eso. Por eso siempre habrá esa lucha. Pero de nosotros depende, hermano, de verdad, que no te preocupes si la gente piensa que eres menso. Tú bien sabes que no lo eres, pero sabes también que a veces aguantas y aceptas un montón de cosas, no por tonto, sino porque lo que tú sabes que estás haciendo agrada a Dios, y es por amor, y es porque tú sabes que nuestra justicia no está en lo que el hombre pueda hacer o ejercer sobre nosotros. Nuestra justicia está en manos de Dios. Él es el que se hace cargo. No vivamos de otra forma, no le demos vueltas, no nos engañemos a nosotros mismos. Cuidado otra vez, piénselo, hermano, de verdad, evalúelo. Estos hombres eran los más religiosos, los más cuadrados, los que todo según ellos se hacía al pie de la letra. Cuando llegó el momento de que realmente reflejaran de lo que se trataba, demostraron ser los más mentirosos, los más falsos, los más hipócritas, los que tenían un corazón lleno de odio, a los que no les importaba romper todas las reglas siempre y cuando se salieran con la suya. Cuidado, hermano. Cuidado con repetir otra vez esos patrones. Y tristemente yo creo que todos los que caen en ser religiosos están expuestos a esto. Todos. Por eso mejor pongamos la mirada en Cristo y aprendamos de sus reacciones, de la manera en la que Él enfrentó estas injusticias, este dolor, esas ofensas. Y no queramos imponernos, como si nosotros incluso fuéramos más o más importantes, mayores que el mismo Jesús. Cuidado, hermanos. Mucho cuidado. Así que guárdalo, mi amado hermano, en tu corazón. Y no olvides, por favor, la gracia que el Señor pues ha derramado en tu vida, en mi vida. Y ¿por qué no pues cerramos cantando precisamente este coro que lleva por título ¿Qué sería de mí? Porque tenemos que reconocer, hermanos, que nuestra vida sería muy distinta si no fuera por la gracia y la misericordia del Señor. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo quebrado por agua en el desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor.
Si todo el tiempo nosotros tuviéramos presente esto, yo creo que las cosas serían de una manera totalmente diferente en nuestras relaciones, como seres humanos, pero primordialmente como cristianos. Si tuviésemos todo el tiempo presente que estamos donde estamos y que somos quienes somos, por puritita gracia, por el amor del Señor, no seríamos capaces de andar de chismosos, no seríamos capaces de andar de peleoneros, no seríamos capaces de andar buscando problemas y de señalar a otro, de querer juzgar o imponer ley. Las cosas serían totalmente diferentes. No habría juicios, hermanos. Habría reflexiones, habría invitaciones, habría oportunidades para que juntos nos parezcamos más al Señor y lo obedezcamos, con una forma de vivir totalmente diferente. Así que guárdelo, mi amado hermano, en su corazón, téngalo de verdad muy presente, y pues no lo dejemos de lado, gocémonos en el privilegio que tenemos de pues poder aprender de lo que el Señor nos deja en su palabra estipulado. Así que pues permítame hacer una oración, y yo quisiera que oráramos en torno a esto, a que de verdad nosotros podamos ser más sensibles, que no sean las reglas, que no sean pues aún de verdad, hermano, todas estas cosas religiosas que a veces anteponemos al amor, que eso no haga que nuestra iglesia se convierta en eso, que nos preocupen más a veces las apariencias o el cumplimiento, las leyes, las reglas. Nos debe de importar más el amor. Cuando amamos, si amamos realmente al Señor, le vamos a obedecer, y no porque nos lo pidan o nos obliguen o por una serie de normas, sino por obediencia. Va a ser una reacción natural a esa relación que tenemos con Cristo. Busquemos eso y busquemos reflejar lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Así que pues vamos a orar, y pues yo lo animo a que siga orando, intercediendo por las peticiones que están en la mesa. Estemos orando mucho por todas y cada una de ellas. Así que pues acompáñeme a orar. Padre, gracias, muchas gracias, Señor, en esta noche, porque pues en tu palabra nos permites ver todo lo que el hombre hizo para pues llevarte, Señor, a la cruz. Aunque nosotros sabemos que fuiste tú quien decidió ir, la realidad es de que en tu palabra vemos la maldad de aquellos que en su corazón guardan simplemente ser religiosos, el querer tener al final poder, autoridad, el guardar, el proteger sus intereses. Señor, líbranos de algún día caer en esto. Líbranos de caer en ser religiosos y en que nos importen más el cumplimiento de todas las reglas antes que el amor, antes que la verdad, antes que la gracia y la misericordia. Ayúdanos a reflejar realmente a Cristo, a comportarnos pues como Él lo hizo, que sigamos su ejemplo. Permite, Padre, que no olvidemos que todo es por gracia, y que nosotros pues por lo único que podemos sabernos diferentes es por ti. No hay diferencia entre nosotros, todos somos pecadores. La diferencia la haces tú. Ayúdanos, Señor, a vivir de verdad de tal modo que busquemos tu rostro, que busquemos, Señor, parecernos más a ti. No ser cristianos religiosos ni solo denominacionales, y que pareciera que estemos más interesados en guardar las reglas que en obedecerte y reflejar tu amor. Ayúdanos a vivir de tal manera que quienes nos rodean puedan, Señor, puedan darse cuenta que en tu iglesia nos amamos, nos cuidamos, nos protegemos, que servimos, Señor, no que somos religiosos, ni que levantamos juicios, ni tenemos prejuicios ante la gente que está a nuestro alrededor. Ayúdanos a reflejar tu amor, tu gracia. Te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y pues déjeme rápidamente también poder reconocer
pues a los hermanos que nos han saludado en esta tarde. Por ahí yo comencé pues simplemente reconociendo por allí, si no mal recuerdo, a mi hermana Sonia, que fue la primera que vi que entró, pero por allí después pues poco a poco por supuesto más hermanos se van integrando, lo cual agradezco, y pues le mando un fuerte abrazo a mi hermana Rudo Obregón, gracias por acompañarnos, mi hermana Susi Castillo, nuestra hermana Mari Chávez también acompañándonos, gracias por estar presentes, saludos a nuestro hermano Juan Villanueva, un fuerte abrazo, nuestra hermana Fer Santiago, saludos por allá a todos en casa, a nuestra hermana Connie, Dios les bendiga mucho, saludo con gusto también a nuestra hermana Araceli Gamiochipi, nuestra hermana Lichita, entiendo que está por ahí con ella, seguramente también por ahí el hermano Reyes, un abrazo, bendiciones, nuestra hermana Paula Escobar también presente, Dios te bendiga, que tengas una linda noche, la hermana Maru, un fuerte abrazo, nuestra hermana Francia también presente, Dios te bendiga mucho, nuestros hermanos Joel y Alicia, el Señor les bendiga, hermanos, qué gusto saludarles, Araceli Villalta también presente, un fuerte abrazo, hermana, que Dios le bendiga, sigue nuestras oraciones, nuestra hermana Alicia Macías, Reina Valdés, Dios les bendiga mucho, qué gusto poder saludarle, saludos también por ahí al buen Esteban, esperamos que ya estén mucho mejor de salud ambos, saludos, un abrazo también a nuestra hermana Aurora López, Dios le bendiga mucho, a la hermana Itzel García también, saludando, Dios te bendiga, un fuerte abrazo, Itzel, que el Señor te guarde, gracias de verdad por todo lo que pues podemos ser bendecidos por ti, también te mando un abrazote, abrazo a mi hermana Lilia, también por acá presente, Dios le bendiga mucho, nuestra hermana Sujei, también la veo por aquí conectada, nuestra hermana Judith López, gracias hermanos de verdad por estar presentes, les mando un fuerte abrazo y agradezco el tiempo que apartan para poder estar juntos. No deje de orar, hermanos, sigue intercediendo, y si el Señor lo permite, pues nos vemos el día de mañana en punto de las 7 para cerrar juntos esta semana. Que tengan una linda noche, bendiciones.